Hola, estamos nuevamente reunidos. Este es nuestro noveno encuentro del programa Tiempo de Aprender, que pertenece a la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, y desde México, el Banco de Tiempo Cualcán. Nos hemos dedicado desde hace ya 9 meses a llevar a cabo este programa que nos permite conocer diferentes temas eh, muy versátil. Los encuentros han sido variados y queremos en esta ocasión dedicar el tema de educación alternativa. Para ello, hemos invitado a 3 especialistas y una compañera del doctorado alternativo de economías populares y transformadoras, a nuestra compañera Rosana Miraglindo, que va a estar con nosotros en la coordinación del evento. Como nos interesa mucho escuchar lo que nos van a decir nuestros invitados, no queremos prolongar más esta presentación, sino decirles que, bueno, dentro de los temas que hemos visto, hemos trabajado con delitos cibernéticos, derechos humanos, inteligencia artificial, el tema de mujeres, sanando vínculos, los cuidados, nuevas masculinidades, soledad no deseada y educación alternativa. Entonces, sin más, le damos la palabra a nuestra compañera Rosana para que nos platique quién es Alejandra Rubín. Adelante, Bueno, Alejandra. bueno, buenas tardes a todas, a todos. Me toca el honor de estar compartiendo en este espacio con varios compañeros, amigos también del territorio. Así que bueno, la presento un poco. Alejandra Rubín es miembro de la Sociedad Antroposófica con sede en Suiza, con desempeño en Argentina y en numerosos países de todo el mundo. La antroposofía es una corriente filosófica, espiritual y educativa desarrollada por Rudolf Steiner a principios del siglo XX. En su sentido más amplio, la antroposofía se refiere a conocimiento y comprensión integral del ser humano y del mundo, desarrollando su fundador la antroposofía como una síntesis de sus conocimientos en filosofía, ciencia espiritual, medicina, pedagogía, agricultura, arquitectura y artes. Propuso en la antroposofía proporcionando un camino para la comprensión de la naturaleza espiritual del ser humano y su relación en el mundo físico. Alejandra es fundadora de una escuela Waldorf, ha sido formadora de maestros y también ha sido psicoanalista. Es un honor para mí presentar a Alejandra Rubín Carrion como una gran provocadora en los territorios. Adelante, Ale. Bueno, gracias Rosana, gracias. Y es un gusto estar entre ustedes hoy. Es una invitación a provocar realmente, si es la palabra que usaste, Rosana, que si me recordás es el por qué, para qué y el cómo, ¿era? ¿No? De la pedagogía alternativa. Así Así es. es. Es así, ¿no? En realidad, yo me he puesto a pensar un poco, ya que los tres, Juan y Eloísa, somos de Argentina, me puse a pensar un poco en esto de nuestro país, especialmente. Si bien la antroposofía es universal, las escuelas Waldorf son universales y son iguales en cualquier lugar del mundo. Me pareció que en Argentina hay una particularidad que, si bien sé que por ley está aprobada la alternativa, la alternancia, etcétera, creo que en sí conocemos poco de la ley, de lo que la ley permite y de todo lo que el Estado quiere captar
de estas escuelas. Por lo tanto, deberían existir muchísimas más de alternativa. Es decir, de pedagogías que nazcan del corazón de una comunidad, sin tener que el Estado, perdonen la palabra que voy a usar, colonizar a esas comunidades con, con una raíz, una espiritualidad, costumbres. Por lo tanto, el Estado las capta y las coloniza. Esa es mi visión del porqué. ¿Sigo, Rosana? ¿Sigo? Sigo. Sí, por supuesto, Eh, Ale. Sigue su ruta. me- gracias. A mí me parece, además, que justamente deberíamos provocar más a los adultos a conocer qué alternativas podríamos crear para justamente educar con otras bases que no sean las estatales a los niños. Yo especialmente conozco y me especializo mucho más en primer septenio de pedagogía Waldorf, es decir, los primeros 7 años de vida. Y una de las principios guías, decimos, principios guías de la pedagogía es la imitación. Por lo tanto, ¿para qué sería entonces? Para que los niños tengan algo digno de imitar, porque eso justamente es una semilla para toda la vida. Podría hablar horas de la conformación de la pedagogía respecto a la investigación de Steiner de lo que es un ser humano, que algo ya mencionó Rosana en la presentación, pero nos extenderíamos mucho. Yo me centro un poco ahora en el tema de la imitación y lo que es digno de imitar y no. Como verán, la brecha cada vez se hace más grande con lo que se dice que es la educación en nuestro país. Y creo que habría que provocar justamente en distintas comunidades el, a ver, el entender cómo se adormece la conciencia de los seres humanos a través de esta colonización. Sé que lo que digo es un poco fuerte, pero existe otra probabilidad, y si existe otra probabilidad es que quizás en esta dormidera de conciencia no estamos viendo la historia, no solo la historia en hechos, sino la historia espiritual nuestra. No se vaya a detender la cámara. Esto que sinceramente me parece que hay una interferencia, ¿no? Sí, Esto que estoy comentándoles me parece que tiene que estar en un entramado mucho más profundo de lo que hoy digo, pero si nos ponemos en las bases de la imitación, en la no colonización, van a entender también, ¿sí?, que existe esta posibilidad si nosotros podemos entender que la educación se basa en lograr algo que va hacia el futuro del ser humano, pero que en realidad Steiner dice que qué distinta sería la educación, y este es el otro punto central para mí, y acá puedo redondear, es la formación de los maestros. Es la punta, les diría, principal para poder evitar esto que yo digo. Porque Steiner dice, qué distinto sería si los maestros comprendieran que los seres humanos
venimos de un mundo prenatal. Entonces, esa es la pedagogía Waldorf, entender de eso. Entonces, la formación de los maestros está en unas conferencias que dio Steiner en el año 19, donde tituló él 6 conferencias donde la educación la toma centralmente como un problema social. Así que sería maravilloso que existieran, no importa si son Waldorf, lo digo de corazón, no importa si las escuelas son Waldorf o no, si solamente esta idea de los principios de la antroposofía sirvieran para despertar las conciencias dormidas de creer que llevamos a un niño y que va a estar todo bien, y lo que va a producir en el futuro, yo creo que es para pensar. Gracias, Ale, siempre por tus aportes. Y le paso a Yali la palabrita. Muy bien, hermoso. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que justamente lo que nos está orientando en esta ocasión, como bien lo mencionaste al principio de tu exposición, es preguntarnos por qué es importante una educación alternativa, pero no solo el por qué, sino el cómo lo hacemos. Y Baldor es una forma, ¿no? Es una metodología muy definida que ha tenido influencia en muchísimos países y que nos permite pensar la educación de una manera distinta, que no sea, como bien lo señalas, con todo el propósito colonialista de aquí de América Latina, por lo menos que hemos padecido, ¿no? Pero además, el para qué, hacia dónde vamos. Y esta sería parte de una siguiente reflexión al finalizar las intervenciones. Y por lo pronto quiero presentarles a Juan Jiménez. Él es profesor de historia por la Universidad Nacional de Luján y licenciado en educación secundaria por la Universidad Nacional de Moreno. Desde el año 2008 desempeña como director de nivel secundario de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos. Es una escuela de gestión social y es miembro integrante de la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros y pues te dejamos el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un gusto y un agradecimiento, Yali, bueno, Rosana, que nos conocemos también del territorio hace mucho tiempo también. Les agradezco la invitación. Bueno, yo un poco lo compartir con ustedes desde el llano, desde el territorio, desde estar constantemente en el laburo diario con pibes y con pibas todos los días, un poco quizás lo que contarles un poco las experiencias. En esto yo hablaba contigo y el tema de educación alternativa. Nosotros entendemos desde las escuelas de gestión social que es una nueva denominación que aparece en la Ley Nacional de Educación, en sus artículos 13 y 14, que lamentablemente todavía no está reglamentado eso. El artículo 140 no lo ha reglamentado, que es una lucha que un colectivo grande, FESEABA es uno de estos que vos habías comentado recién, venimos transitando para la reglamentación, en este caso nosotros en la provincia de Buenos Aires, pero también lo vienen haciendo distintos colectivos en distintas provincias de la Argentina, para mostrar una tercera forma de gestionar la educación. Dentro del sistema educativo, nosotros entendemos, digo, que esa pelea por una educación liberadora, por una construcción de subjetividades críticas, entendemos que es posible hacerlo dentro del sistema público de educación, entendiendo público como de todos, y en ese sentido, estas experiencias, con su gran diversidad, porque no hay una igual a otra, pero sí con una mirada que yo podría definirla
en tres pasos. Un componente territorial. Recién Alejandra hablaba de las escuelas de alguna manera que nacen desde el territorio, desde abajo hacia arriba, por lo menos lo entendemos de ese momento, ese tipo de construcciones que no son de alguna manera moldeadas por el Estado, pero que de alguna forma quieren trabajar con el Estado sin perder cierta autonomía y tener una parte de autogestión en esto. Me parece fundamentales, tanto de la escuela de donde provengo yo, que es la Comunidad Educativa Creciendo Juntos, que nace a partir de una necesidad territorial de vecinos y vecinas del barrio, y de ahí en el año 1982, bueno, aparece con un jardín de infantes, sigue con una escuela primaria, hoy tiene una escuela secundaria. Bueno, esa sería una historia larga para contar, pero que de alguna manera nace de una necesidad territorial. Experiencias en la Argentina que nacen de la crisis del 2001, a partir de espacios que eran entes privados y que los y las trabajadoras lo convierten en cooperativas de trabajo, espacios como cooperativas de servicio que tienen parte de lo educativo. Entonces, esta construcción dista distinto de lo estatal y de lo privado. Lo estatal lo digita el Estado por una designación en actos públicos, en el caso de la Argentina, y en el caso de lo privado lo determina un dueño. Acá las construcciones y los educadoras de cada uno de los espacios se trata de pensar en forma conjunta, en formas bueno, de tomar a ese docente, a ese educador o esa educadora, con alguna forma lo más colegiada posible para el ingreso a las instituciones, en esa diversidad que son estas instituciones. Un segundo hecho importante tiene que ver con la democratización de la palabra, que tiene que ver con el trabajo colectivo, de alguna manera. Me parece que es un punto fundamental, que no solo parte de la forma en que estamos organizados, donde buscamos que no haya un patrón, no haya un dueño en cada una de estas experiencias. Recién relataba cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio, asociaciones civiles, fundaciones, espacios comunitarios, en el cual de alguna manera la toma de decisiones busca ser lo más horizontal posible, a partir de, bueno, en este caso de las cooperativas, de consejos de administración, en el caso de asociaciones civiles, a partir de comisiones de familias, de docentes, que de alguna manera gestionan la escuela y sustentan la escuela, muchas de ellas, en algunos casos, con aportes estatales para el sostenimiento de salarios, otras no. Bueno, hay una situación dual en eso. Y la democratización tiene que ver también con la toma de la palabra, con generar espacios abiertos, espacios donde la comunidad se sienta parte, ¿sí? Siempre decimos que lo que más nos interesa es no solamente la participación, porque la participación, de alguna manera, uno ya está invitando a que venga alguien a hacer algo que ya estuvo pensado por otros u otras. En cambio, pensarse desde la implicancia, del sentirse parte, cambia un poco la ecuación y uno piensa en, bueno, yo te invito a poder pensar lo que va a pasar acá. Y de alguna manera, más allá de que al ser escuelas en el ámbito formal hay diseños curriculares establecidos y que uno toma parte de eso y modifica también algunas de lo curricular, e inventa o agrega algunos espacios que creemos potentes según el territorio, según los pibes y las pibas, según la comunidad, para llevar adelante, y eso de alguna manera, en muchos de los casos, el Estado ve posible llevarlo adelante y no está cuestionado, que me parece importante, por lo menos la experiencia que nosotros venimos llevando adelante. No sé si esto es común en todos, pero lo que nos pasa a nosotros. Buscamos democratizar esos espacios de participación desde la comunidad hacia adentro, como espacios o lugares que tengan cierta porosidad, ¿sí? Esta idea de romper esa idea de la escuela-edificio y pensar una escuela-territorio en el cual esté abierta a que las problemáticas que pasan en los barrios puedan entrar a la escuela, se discutan en la escuela sea permeable a eso y no esa idea de escuela que cierra el portón y las familias están de un lado y los docentes de otro. Intentar construir una verdadera comunidad organizada, de alguna manera, y una verdadera comunidad educativa donde se sientan protagonistas. A ver, esto es el deseo pleno siempre, a veces sucede más, a veces sucede menos. Uno puede ser determinista y decir, bueno, en todas las escuelas se trabaja de la misma manera o logramos la misma participación.
En esa democratización también tiene que ver la escucha a los chicos y a las chicas, espacios donde se los pueda escuchar, donde son parte y de alguna manera no son un número o son un apellido, sino que de alguna manera entender en la construcción del conocimiento a ellos como parte de esa construcción del conocimiento. La igualdad no está al final del camino, sino está al principio. Nosotros como educadores hay un saber que tenemos porque nos hemos preparado, pero también uno entender que en los pibes y en las pibas hay un saber para poder construir con ellos y tomar eso en la construcción de lo que se va a enseñar. Esta idea de la enseñanza no como enseñanza-aprendizaje en forma simultánea, sino, bueno, la posibilidad de enseñar y el aprender con los tiempos que le lleve a cada uno y a cada una. Intentar romperla con la gradualidad también, que es otro tema importante del sistema, que es la matriz organizacional tan fuerte. Muchas de nuestras experiencias rompen con esto y promueven otras formas de organización escolar que generan potenciar lo que pibes más chicos pueden aportar a pibes más grandes y de alguna manera esos pibes que a veces pasan por esos espacios, cómo pueden ser conocedores de esos contenidos para acompañar al docente en el desarrollo de años posteriores de esto. Y como tercer punto, me parece importante, tiene que ver con un componente ideológico. A ver, la educación no es neutra, no lo decimos nosotros, lo dijo un importante pensador brasileño y que de alguna manera estas escuelas toman parte de lo que es la educación popular. Esa idea de la educación popular, cómo poder llevarlo a la educación formal, que es un desafío grande, siendo el sistema un lugar a veces muy duro y con poca permeabilidad para eso. Nosotros intentamos agujerear eso, generar otro tipo de relaciones en el cual esa mirada ideológica que tiene que ver con proyectos políticos, pedagógicos, se hagan carne de alguna manera en los contenidos que llevamos adelante, que me parecen fundamental para llevar adelante. Y de alguna manera también, como decía recién, con otro tipo de economía. Digo, a ver, si queremos construir otras relaciones, buscamos otras relaciones que no sean las relaciones capitalistas, sino buscamos relaciones que de alguna manera partan de relaciones sociales y enmarcadas en lo que podríamos llamar en la Argentina la economía social y popular, en el cual de alguna manera esa idea de reciprocidad, en el cual en nuestras escuelas no es una condición poder pagar o no pagar. Siempre buscamos otra forma de construcción y ahí esa idea de reciprocidad, siempre la escuela puede dar algo y la comunidad puede dar algo. Y en esa conjunción entre comunidad y escuela, bueno, hacer de este espacio, de esta verdadera comunidad educativa, algo más interesante. Sé que hay varias preguntas también, yo recién la escuché a Alejandra, no quiero quizás hacer un punto acá y volver para que esto no sea tampoco un monólogo y pasarle seguramente a Eloísa la palabra para conocer un poco la experiencia. De alguna manera quise abrir esto que son las escuelas de gestión social en Argentina, que es una tercera vía de gestión que está todavía en desarrollo. Nosotros venimos desde hace muchísimos años, nosotros, digo, FESEABA, pero hay un montón de experiencias que de alguna manera eh, están en el país y con las cuales nos estamos relacionando e intentando entre todas que el Estado pueda reconocerlas formalmente y correrlas del espacio, y con esto cierro, que estamos hoy, que estamos en la educación privada. Y justamente de privado no tenemos nada y me parece que eso es algo que se necesita construir. Estamos en un momento muy delicado también en la Argentina, para los que estén escuchando de otros países, en el cual lamentablemente ni Ministerio de Educación tenemos a nivel nacional, ha sido degradado a Secretaría de Educación con una inversión paupérrima, se han vaciado un montón de programas, algunos podrían ser mejorados, algunos podrían haber sido sacados, pero no de alguna manera lo que estamos atravesando hoy en la educación y la tecnología y el conocimiento en nuestro país. Así que, si te parece, Yalí, hago un punto para que pueda pasar otra compañera y quizás las otras preguntas, el para qué o el cómo, lo seguimos en un ratito conversando, ¿sí? Gracias. Gracias. Yalí, ¿te parece que hilvane un poquito esto que fueron recorriendo los dos compañeros para después Adelante, darle la claro palabra a que sí. Eloísa? Bien, entonces, venimos del ejercicio en esta tertulia de Tiempo de Aprender, de dos experiencias,
una que tiene que ver con la pedagogía Waldorf y la segunda que tiene que ver con las pedagogías de educación de gestión social. Me parece por demás interesante este recorrido, esta ruta, en donde partimos de lo propio, ¿no? En este despertar conciencia, en la formación docente, el preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos, a esta comunidad de vecinos, de barrio, en donde deciden instalar, yo conozco la historia, hace ya 40 años o un poco más de 40 años, decide la propia comunidad en donde habitaban también docentes, deciden instalar una escuela, un lugar donde chicos y chicas que no tenían acceso puedan aprender, ¿no? Con este componente de anclada en el territorio, con una construcción desde las bases, desde la comunidad, en donde la palabra tiene sentido, donde la palabra de los chicos, las palabras de las chicas, las palabras de las familias, tiene sentido en lo que es la toma de decisiones. Esta comunidad que se siente parte, ¿no? Ahí decía Juan, hacia adentro, pero también hacia afuera, una escuela territorio. Me parece que en el cierre, en el planteo que hace del componente ideológico desde la educación popular, desde un lugar político, es clave dentro de lo que son las escuelas de gestión social, este componente, pero hay algo que es clave también, que es el tema de la organización. Una comunidad organizada, pero protagonista. Así que no sé, Yali, si vos querés agregar algo más para después darle la palabra y podemos contar un poco quién es Eloísa. Mira, ya tenemos varias preguntas, entonces yo creo que le damos oportunidad a Eloísa para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas y nos den Bien, perfecto. a enriquecer más el tema. Adelante con Eloísa. Dale. Buenísimo. Entonces, Eloísa Primavera. Me toca presentarla a la compañera. Nació en Brasil y vivió la mayor parte de su vida en Argentina, aunque más de 2 décadas repartidas en Francia, Suiza y México. Se autodefine como educadora popular, es licenciada en Historia Natural y máster en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, siendo candidata al doctorado en Economía y Pensamiento Complejo. Su nombre está más asociado y conocido a nivel mundial por las monedas complementarias que a la educación. Por eso nos interesa escucharla en esta ocasión sobre su trabajo en educación alternativa. Sus proyectos educativos pueden situarse en la educación comunitaria en la década de los 70 a 90, cuando se encontró con el fenómeno del trueque y lo incorporó a la educación informal en cada situación posible, incluso en la escolaridad formal. Sus trabajos pueden ser encontrados en la red laces.org y en el canal YouTube accesible desde la misma red Laces. Así que bueno, con ustedes, sin más preámbulo, Eloísa Primavera. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de compartir y si no comparto, como los compañeros nos presentaron PowerPoint, lo voy a hacer con el PowerPoint acá porque me disciplina el PowerPoint, ¿no? Porque solo por eso lo tengo. También para las clases, cuando doy clases, vamos a ver, si enseguida entra, yo comparto. Creo que Rosana o Yali o alguien me tiene que dejar. Vamos a ver si aparece enseguida. Apareció. Vamos a ver si además de aparecer obedece. Vamos a ver acá. Y si todo funciona, bien. Si no, será a capela, como decimos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí. Está, creo que está apareciendo. Ustedes me van a decir si Sí. apareció algo. ¿Está apareciendo? Bueno, para mí es como un milagro. Es como un milagro y yo estoy virtualmente paralizada. ¿Por qué? Porque esa computadora está muriéndose y yo resisto en cambiar de cosas para evitar el consumismo. Entonces, ahí me di cuenta que tiene
12 años, es del año 2013, parece que ya estamos en el momento de la obsolescencia programada, ¿no? Bueno, entonces solo para recordarles lo que Rosana ya dijo, la dificultad ahora, ahí dice que la página no responde. Vamos a ver, si no responde yo la saco y la miro acá desde mi teléfono. Vamos a ver si puedo pasar, y si no puedo pasar, les cuento por qué me pareció importante empezar con lo que escuché primero de Alejandra, ¿no? Y contarle que de mis 8 nietos, todos pasaron por una escuela Waldorf en Argentina. En la Perito Moreno de Martínez, en la de Florida, y después una de mis hijas fue maestra Waldorf de una cohorte completa en cuarto creciente. Quiere decir, yo y mi hija cuando estuvimos en Brasil, vivimos 3 años en Brasil durante la dictadura, estudió en la Rudolf Steiner de São Paulo, ¿sí? Así que cuando te vi, lo primero que pensé fue, el aire no conoce fronteras, y como soplo divino, etc. Al final, si hay momentos, yo lo cuento entero. Que era eso que decía Alejandra, esa cosa maravillosa que Steiner tomó de la singularidad del vínculo docente-alumno. Es un amor distinto. Mi hija es adorada por sus alumnos, que son 27 seres humanos que están ahí cursando facultad y haciendo sus vidas, pero cada vez que ella tiene algo, se enferma o necesita algo, sabe que puede contar con estos chicos con los cuales ella creció. Ella creció con ellos. Y esta es una cosa que yo no quería dejar de decir. ¿Por qué? Hace 3 semanas, la última semana de, de julio, estuve en la casa, voy a sacar, me parece, porque yo no estoy teniendo, no quiere presentar todo, ¿no es cierto? La imagen, o sí, a ver, ahora aparece vamos a ver qué aparece. Hace 3 semanas yo estuve en Bahía, en la casa del campeón de la familia que hizo Escuela Waldorf de São Paulo, de jardín hasta el final de la secundaria, no hizo facultad, pero construyó su casa en bambú y madera en el sur de Bahía. Y no es parte de la élite, porque trabaja con el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil. ¿Está? O sea, es falsa la idea que la escuela Waldorf es una escuela de élite. Y yo soy madrina de una chiquita Waldorf de la escuela Dendê da Serra en Itacaré, ahí en el sur de Bahía, que está peleando su existencia, pero donde hay papás que pagan la colegiatura de sus chicos. Voy a dejar de compartir. Ya me cansé de esperar porque yo soy un poquito impaciente. No es que no tengo la seguridad. Realmente esa computadora, yo estoy acá de milagro. Así que voy a hacer lo mismo que ustedes hicieron. Cuando quiera, ahora va a desaparecer y yo les voy a contar qué preparé. ¿Por qué? Porque lo que yo preparé tiene simplemente el objetivo de contarles que podría, digamos, compartir también con el compañero de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo también creo que la experiencia Waldorf, que simplemente se llama mirar a una persona en su integralidad, se puede hacer de cualquier sala de aula pública o privada, porque es en el docente que está la responsabilidad. Por supuesto, podemos decir que el problema del docente es la formación docente. Bueno, obvio que es la formación docente, pero nosotros tuvimos una experiencia en el año 2011, cuando se entregaron, el gobierno nacional entregó las primeras computadoras a los alumnos, a las cuales dentro de la estructura formal de un colegio de la ciudad de Buenos Aires, el antiguo Nacional Sarmiento, nosotros nos reunimos con 15 docentes, explotamos el currículum e hicimos 2 grupos, segundo, tercero, cuarto y quinto, son 5 años la escolaridad secundaria argentina, juntos y por proyectos. Quiere decir, posible es. Claro que cuesta trabajo, eso es para Juan, ¿no? Que anda por ahí, Juan Jiménez, sí, claro que cuesta, porque tenemos muchos niveles, digamos, de obstáculos para franquear, pero si queremos, podemos. Y eso yo estoy convencida porque
soy parte también de esta experiencia maravillosa que fue nuestro modelo EduPunk. Ya les voy a terminar con ese relato, digamos, que es donde quiero llegar, ¿no es cierto? O sea, depende de cómo nosotros nos reunimos con nuestros pares, que son docentes, para ver de qué forma podemos darle la vuelta al sistema para hacer, no cuando las cosas estén preparadas, ahora que no están preparadas, ahora son necesarias. Y entonces es posible waldorfizar, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Integralizar la educación con los instrumentos que tengamos. Y yo había preparado, después se los puedo compartir para que Yali lo suba. Yo no sé si querés buscar, Yali, si te llegó por el Google Drive, porque te lo mandé, que hay varias presencias que yo quiero destacar aquí. Una de ellas, Juan, creo que ya la mencionó, creo que era la de Paulo Freire, me parece, ¿no? Porque en mis años, mi trayectoria de educadora popular, yo participé de los primeros cursos de alfabetización de adultos de Paulo Freire en la Universidad de San Paulo. Cruzábamos el río Tieté para ir a alfabetizar las villas del otro lado, donde no llegaba nadie, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de un testimonio de una mujer que me dijo: ahora yo siento que soy gente, cuando pudo leer, escribir y contar, porque sabía contar, como la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, que el otro día dijo: yo no sabía leer, pero contar tenía que saber contar por la economía de nuestra casa. Entonces yo digo, depende del docente, y esas presencias que yo quiero marcar son varias para justamente después mostrar que es más la actitud del docente en el aula y de su capacidad de formar cuerpo con otros docentes, convencer a los directivos de la escuela. Les cuento, para los que conocen Buenos Aires, mis nietos, cuando no fueron a Waldorf, tengo 3 que salieron de la Waldorf completa, los otros fueron a escuela pública, y también, por ejemplo, la escuela Mafalda de colegiales. Ahí la gestión era público-privada dentro de la estructura formal, porque las cooperadoras hacen eso, ¿no? Y hoy tenemos en Mendoza, en el valle de Uco, en San Carlos, una escuela que está empezando a hacer experiencias con los padres y los docentes de una moneda social en la escuela. Para la escuela, no, para todas las escuelas de Mendoza. O sea, es una chispa. Varias escuelas Waldorf, también se lo cuento a Alejandra por si no sabía, inclusive esa, la Perito Moreno de Martínez, empezó la moneda mérito. ¿Por qué? Porque la filosofía de Steiner tiene totalmente que ver con eso. La trimembración incluye lo económico, eso lo sabes, no hace falta que yo diga. Entonces, quería recordar solo un par de nombres. Los nombres que están presentes en mi historia son, primero, evidentemente, Paulo Freire, Singer más tarde. Paulo Freire, con el concepto de enseñaje: no es posible enseñar sin aprender y aprender sin enseñar. Quiere decir, ese concepto que en Brasil se llamó enseñaje, ¿no es cierto?, es fundamental. Quiere decir, el docente que se acerca a un alumno para meterle cosas en la cabeza o en las manos está mal. No aprendió lo fundamental de ese gran pedagogo que hizo una gran revolución, digamos, en la educación, yo creo que a nivel mundial, ¿no es cierto? Por eso tanto se lo celebra, Freire. Después aprendí en Argentina con un argentino el concepto que para mí sigue siendo fundamental de grupo operativo. Y grupo operativo, yo digo, de docentes. Si cada escuela se preocupara en tener un grupo operativo donde hubiese los roles, los observadores, el feedback, la inclusión de la diversidad de actores, quiere decir, no trabajar solo con docentes, trabajar con docentes, papás y alumnos, las cosas serían distintas. ¿Por qué? Lo hemos hecho en la universidad y funcionó muy bien. O sea, les dimos feedback a profesores que eran grandes conocedores de sus especialidades, pero muy malos docentes. Y nos acercamos con cariño, con entereza, y no la protesta, sino la propuesta, como decimos, ¿no? Tratamos de sacar la rabia, pese que yo parezco un poco apasionada, pero es verdad que también soy capaz de
calmarme cuando no tengo 15 minutos para hablar. Entonces, el grupo operativo y sus variantes, ¿no? Que son Dragon Dream y todo lo que ustedes conocen, o sea, o no, ahí está ya intentando pasar, ya podría pasar a la segunda, que es de la que estoy hablando, pero una que fue muy importante para mí fue la teoría del poder, triádica del poder de Valdemar de Gregory, un ex seminarista palotino, que se tomó el trabajo de, digamos, trasvestir el marxismo previo al golpe militar, porque el golpe militar de Brasil fue en el año 64, o sea, 12 años del golpe similar en Argentina, ¿no? Pese a que antes ya había habido Onganía y demás. Pero lo que quiero decir es que Brasil es campeón en varias cosas. Por ejemplo, el golpe de 64 hizo que todas las comunidades eclesiales de base y los movimientos de educación popular sufrieron mucho. Y con esa teoría pudimos dar un impulso muy grande a la educación popular cuando estaba huérfana. Una atrás, me parece, más atrás, porque eso es muy largo. Lo que quiero era mostrar algunas solo. Vamos a la número 2, que tiene los autores que yo estoy hablando, para mostrar que debería terminar rápido, que es, después viene un heredero de Paulo Singer, el otro Paulo, que es brasilero, que es Paul Singer, era austríaco, que tomó lo de Freire, dijo: nadie se liberta solo, nadie se liberta en portugués, ¿no? Nadie se libera solo, y fue un, digamos, discípulo que desarrolló hasta por fuera de su partido, digamos, político, desde el cual él tuvo 12 años de gestión de una Secretaría de Estado para la economía de los caídos fuera del mapa, Paul Singer. Y después tengo mi aporte personal con esos dos heterodoxos, gringos. Entonces es un escándalo porque no corresponde, la gente piensa que es el pasaporte el que dice si alguien es decolonial o no. No, es como come, dónde compra, ¿no es cierto? Es que hace, no que dice que hace y que le gusta. Que son estos dos maravillosos, Kevin Kelly y Dan y Chip Heath. Y después coloqué en octavo lugar, ¿por qué? Porque me di cuenta que había rescatado todos hombres, ¿no? Y no había rescatado mujeres. Y después me di cuenta que las que me pusieron a prueba el pensamiento de todos esos fueron mi madre, mi abuela, mis maestras, mi profesora de inglés que me enseñó los sonetos de Shakespeare, y mi bisabuela alemana, que tiene una historia que no puedo contar. Si pasamos a la siguiente, más o menos rápido, Shali, y si querés podés pasarlo en presentación. Yo digo que si quisiéramos hablar de un programa, yo diría que un programa de transformar la educación en una educación alternativa, pública o privada, inmediatamente tendría que contener cosas como estas. Y llegaría casi a la última, que es invertir cuando posible y de a poquito los roles. O sea, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Buenos Aires, la carrera de comunicación social, nosotros dábamos una clase teórica, después los alumnos daban todas las demás menos la última, iban a examen directamente. Yo te voy a pedir que lo pasemos rápido, Yali, si no me van a ir mucho las siguientes, pero pasalas de a una y yo digo una palabra de cada una, si se puede. El seminario es una forma, pasa esta también ya. Eso estoy hablando sería el plan de trabajo, ¿no? ¿Qué es el seminario? Es un formato de dar clases que yo utilicé en la universidad desde siempre. ¿Qué quiere decir? Yo expongo en 20 minutos lo que quiero, pero después el compromiso de los alumnos es que todos hagan una pregunta. No se puede no tener preguntas. Significa que estabas durmiendo. Entonces, ese flujo da una posibilidad de cambiar drásticamente. Y yo me acuerdo que en la carrera de trabajo social, un año los alumnos la aceptaban y otro año no. Pasemos a la siguiente. Esa es una, entonces. Es una modalidad llamada seminario interdisciplinario. Hoy lo llamamos de construcción de inteligencia colectiva, porque nadie sale de una clase de 2 horas como si estuviera escuchando música. Gran enemigo hoy, el celular. ¿Qué hacer con el celular en el aula? Bueno, son negociaciones
entre los docentes y los alumnos. Por ejemplo, en el Sarmiento decíamos la computadora con la tapa baja cuando hablemos. Después ustedes la pueden abrir antes y después. ¿Qué quiere decir? Hay un momento sagrado que es de conversar sin celular. Bueno, funcionó, no digo que haya funcionado al 100%, pero con 60, 70 ya estábamos contentos. Después, todo lo que tuvimos que guardar de Paulo Freire, bueno, lo hicimos crecer con Valdemar de Gregory, con Enrique Pichon Rivière, con Dragon Dreaming, con muchas herramientas auxiliares. Dale otro clic más, que quiero ver si aparece otro. ¿Qué quiere decir? Cómo hacer que cada persona se haga las preguntas ontológicas que estamos usando en el doctorado y nunca salir de una clase, y si uno lo quiere hacer a nivel personal, hacerlo todas las noches, preguntarse, ¿para qué viví? ¿Qué quiere decir? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué mejoré? ¿Qué cosas sabía hacer y ahora sé un poco más? Y así sucesivamente hasta llegar al compromiso, que quiere decir hacerme cargo de qué voy a hacer con ese conocimiento. Esas son, digamos, herramientas auxiliares que también hemos utilizado en el Sarmiento con la excusa de introducir la computadora en el aula. ¿Sí? Pasamos siguiente. Bueno, esa tal vez sea la más importante, que es la utilización de un instrumento que se llama delibera, que significa nunca dejar de escuchar la palabra del otro, sobre todo de aquel con quien creo que no estoy de acuerdo en nada. Es el más importante de conocer. No es el que no me importa, no, es el que me importa. Quiero saber cómo es posible, por ejemplo, que se destruya el Ministerio de Educación, Juan. Ese tengo que conocer profundamente para saber cómo llegó ahí. ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué hice yo con aquellos que permitieron que llegara donde llegó? ¿Sí? De Argentina, lo que somos, sabemos bien de lo que estamos haciendo, y eso es la teoría de los roles colocada en práctica en el aula, desde chiquitos. Y la escuela Waldorf sabe mucho de eso porque por algo empiezan tocando la flauta, ¿no es cierto? Cada clase. Siguiente. Y creo que ya vamos terminando. Pasa a esa, saltea, porque es para decir cómo hacerse cargo de la palabra, ¿no es cierto? Como prometo algo y si no cumplo, hay una tarea para cumplir, que es como no explicar por qué no me hice cargo, sino qué ofrezco porque rompí mi palabra. ¿Está? Esa es una enseñanza bastante más reciente en mi vida, es de los años, es de Maturana y la ontología del lenguaje. Pasemos siguiente, porque quiero llegar al manifiesto EduPunk, que es donde quiero parar un ratito. Pasamos a esta también. Esa después se las mando porque hay un trabajo que está publicado y que tiene todo eso. También pasamos a esta, la gestión de la complejidad. Y también pasamos a estas que son de los autores que decía, los gringos, hippies, heterodoxos. También pasamos a esta y ahí vamos. El manifiesto EduPunk, como ustedes saben, vamos al manifiesto. El manifiesto EduPunk fue algo que nació en nuestra clase de ciencias sociales, la carrera de comunicación. Era un taller que teníamos sobre impacto de la Internet en la construcción de las subjetividades, en donde les pedimos, los invitamos, ¿no?, a los alumnos que en grupo, en colectivos, tomaran el lugar de presentar los teóricos. Por ejemplo, dábamos un tema, el futuro de la permacultura. Bueno, tenía que estudiar ese tema, buscaban ellos y después nosotros íbamos haciendo como unas metaconversaciones de ampliar esto que habían visto, porque obvio, por algo los docentes éramos nosotros, ¿no? Nos llamábamos no docentes y ellos eran no alumnos y la regla solo se rompía en el examen, pero realmente fue tan rico para ellos que la experiencia fue muy buena y hoy sigue en práctica, inclusive en una universidad privada que tiene una carrera de diseño que la utiliza de oficio prácticamente, ¿no? O sea, que los alumnos empiecen a producir y no a escuchar desde el primer momento. Bueno, eso empezó en el Sarmiento. Digamos, vamos hay un par más. Les doy unos 5 segundos, 10 segundos para que la vean ahí.
O sea, creo que esa es la última. O sea, todo eso lo escribieron los alumnos, ¿no? O sea, nosotros le pedimos, si ustedes tuvieran que pedir la educación algo, por eso lo pongo aquí, alternativo en el peor sentido de la palabra, ¿no? Tienen libertad de pedir lo que quieran. ¿Qué quisieran que fuera la educación? Y entonces hay ahí, digamos, frases de una profundidad que yo llevo grabada a fuego en el corazón porque salió de ellos. Prácticamente nosotros no hemos escrito nada, los copiamos, ¿sí? Mezclar, copiar, copiate, apropiate, chusmear, jugar, transformate, hacer, equivocate y seguir probando. Creo que ahí terminaba. Vamos a ver, ¿hay una más? Bueno, no, dejemos eso ahí porque esa era la parte también, ¿no? Creo que una más que es un saludo, pero de todas maneras, en esa yo ya no pude. Bueno, esta es una así, vamos, ahí está, ahí, solo eso. O sea, están pasando muchas cosas que nos conocemos, lo que seguro que podemos hacer es ir más allá y ese espacio, Yali, yo te lo quiero reconocer como esto, así como el doctorado en el cual somos compañeras juntas, sobre el cual supongo que ya habrás hablado alguna vez. En nuestro doctorado la idea es qué hacemos para ir más allá. Gracias y con eso me quedo acá y pasamos a la etapa que ustedes quieran, pero ya por lo menos pude presentar. Gracias por haber recuperado, porque saben, yo estoy paralizada acá. Yo sé que si pongo la mano así y se desenchufa, se cae todo. Entonces, por eso tengo esa luz acá atrás que no puedo sacar, pero por lo menos ahora podemos por lo menos dialogar y yo presenté una partecita y si quieren después, Yali, yo corrijo la parte que falló y te lo paso en versión mejorada. ¿Está bien? Gracias. No, muchísimas gracias, bravo a los tres ponentes, me encantó. Híjole, pues es poco el tiempo que tenemos para abordar este tema, pero les prometo que vamos a abrir más espacios porque lo amerita, es un tema que lo amerita. Y sí, Alejandra, ahorita te doy la palabra porque además la primera pregunta que me llegó es, ¿en qué consiste la escuela Waldorf? Adelante. ¿En qué consiste? Sí, Bueno, yo estoy alborotada con mis compañeros, con lo que han dicho. Creciendo juntos conocía de oído, sí, claro que sí, pero me encantó. El manifiesto EduPunk está incluido en las escuelas Waldorf. Me encantó, me encantó. Adhiero. ¿De qué se trata una escuela Waldorf? No es una ideología, justamente. Steiner da una estructura de lo que es un ser humano. Es un organismo, el ser humano, cuaternario, y basado en eso es que él crea la pedagogía, la medicina, el arte, la euritmia, ¿sí? La biodinámica famosa en todo el mundo. Por lo tanto, no es una serie de consejos o de ideas que uno da para estar frente al niño, sino que esto que dijo tan lindo Eloísa hoy, que es esto digno de imitar, que es la relación de amor que hay entre el niño y su maestro, su maestra, va obrando en él espiritualmente. No es lo mismo un maestro agrio, un profesor agrio, sin contenidos internos, sin una vida del alma, digamos, activa, entrar al aula, que alguien que no lo es. No, no es lo mismo alguien que tiene una actividad interior en su alma que alguien que no. Esto es lo que hace distinta la educación. Ahora, si quieren saber algunas cuestiones Waldorf, una de ellas, y yo creo que es la principal,
no se educa al niño pequeño, acuérdense que yo voy a hablar de hasta 7 años, o sea, hasta 6, que sería el kinder famoso hasta los 5, 6, de acuerdo de la permanencia, no hay imágenes dadas. Es todo imaginativo en el niño, por lo tanto, no hay imágenes en las paredes, ni los maestros muestran imágenes. El niño va creando en su imaginación todo. Eso ya da la pauta de que además estábamos hablando hoy del celular justamente, ¿no? O de la compu. Y lo otro interesante, que para mí ha sido encantador trabajar con niños pequeños, es hablar todo el tiempo de una forma y cantar en pentatónica. Por lo tanto, el ambiente, la vibración que le llega al niño a través de tu voz, obra de tal manera que el niño sale en otro estado absolutamente distinto que cuando entré en muchos lugares donde di capacitaciones y hay un televisor en aulas de niños de 3 años o 4, un televisor donde los niños están pegados a la electricidad y a la radiación mirando, ¿sí? En el desayuno. O sea, la diferencia, imagínense, es otra, o sea, otro mundo es, ¿sí? Y lo otro es que se respeta al niño en los tiempos orgánicos. No es que yo tengo que hacer según el reloj, a esta hora tengo que salir del aula o tengo que entrar o hay que hacer un dibujo o ahora le tengo que cantar una canción. Orgánicamente vamos con el niño respetándolo todo el tiempo para que crezca más sano, más tranquilo, más respetado. Esto solamente es un granito de arena lo que te estoy contando. Muy bien. No, pues nos deja más claro para quienes estamos ahorita viendo y también el auditorio de YouTube y de los bancos de tiempo, nos va a servir muchísimo esta Porque situación. además, Escuela Waldorf es trabajar en conjunto con los padres. Esto que dijo tan interesante Juan está incluido en una escuela Waldorf. Lo que dijo Juan es también, es Waldorf, eso. Está Sí, incluido, tal cual. bueno, justo para Juan, la pregunta que tenemos aquí para ti, Juan, es, ¿de qué manera se puede vincular la función de la cooperativa con el currículum escolar? Entiendo que estás hablando cuando hablas de cooperativa de la escuela, con el currículum escolar. Yo creo que a mí me parece que hay algo importante que a veces, y voy a algo que decía hace un rato Eloísa sobre la formación docente, del cual coincido en muchas de las cosas que dijo, y creo que a veces en el sistema el techo a la escuela se lo ponemos los docentes y no el sistema te pone el techo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la escuela debe ser un ámbito de inventar, de crear, de jugar. Ese espacio está dado y depende muchas veces de nosotros y a veces creemos, muchas veces creemos que va a venir el supervisor, la supervisora y me va a prohibir. Digo, por lo menos en nuestra experiencia en el sistema formal nunca ha sucedido eso. Pudimos desarmar eso que llamamos diseño curricular y poder de alguna manera desde ahí, bueno, pensar qué cosas pueden hacerlo más potente. A ver, si el diseño curricular es un modelo a seguir, yo no soy muy partidario de los modelos a seguir. Me parece que la escuela debe tener esa diversidad en prácticas y experiencias pedagógicas que me parece que la potencian. Y en eso el aspecto de la educación popular, la educación Waldorf, eh, Montessori, en la educación popular, freiriana, que es la popular que mencioné, otras corrientes pedagógicas, me parece que se pueden fusionar el pensar eh, el trabajo
un trabajo que no es una receta, que no es un modelo, y ese hacer, ese construir, tiene que estar sujeto a una mirada y una escucha de lo que está pasando afuera. Me parece que eso es fundamental. Digo, si uno quiere crear comunidad, si la escuela no pone la oreja afuera de lo que está pasando y sigue funcionando en piloto automático, reproduciendo, siendo un órgano de reproducción nada más, o un buzón donde poner solamente conocimientos y no permite la apertura de desarmar eso, bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces es más sencillo, bueno, continuar como está dado, sostener diría un status quo del docente que de alguna manera sigue reproduciendo eso. Me parece que lo que buscamos nosotros es desarmar ese diseño curricular, lo decía la organización escolar, generar espacios desde lo cultural, me parece lugares de encuentro, digo, que la escuela sea un lugar de encuentro, hospitalaria, que quieran estar los chicos y las chicas. La experiencia en nuestra escuela es que no hay problema de ausencia porque intentamos abrir espacios diferentes, desde espacios culturales, deportivos, de música, de organizaciones de los chicos y de las chicas a través de inquietudes que tienen y como docentes y como comunidad acompañar ese crecimiento de los chicos y las chicas que genere, bueno, desarmar esta idea de escuela. Me parece que buscamos generar pibes, una de las preguntas era el para qué esto, y el para qué es porque uno quiere crear pibes más desobedientes que obedientes, y para crear pibes más desobedientes y obedientes tenemos que construir e intercambiar miradas en relación a lo que está pasando afuera, porque de alguna manera no queremos generar un espacio en donde los chicos estén encapsulados en un espacio en donde no haya comunicación con el afuera. Esta idea de la comunidad dentro de la escuela permite la posibilidad de que ese pibe que se cuestiona ciertas cosas, poder ir a llevarlo y trabajarlo en el afuera diario de su vida cotidiana. Nosotros trabajamos con los sectores populares y creo y coincido que las escuelas Waldorf, porque conozco que laburan con sectores populares, como otras experiencias, me parece que no está dado a ciertas vulnerabilidades. Me parece que las expresiones o las alternativas pedagógicas que pueden llevar adelante pueden estar adecuadas a cualquier sector o a cualquier lugar, siempre y cuando esté la potencia, la idea, las ganas de construir colectivo, como decía Eloísa, de juntarse a pensar juntos. Si la escuela no tiene esos espacios para que los docentes puedan pensar construcciones colectivas, de encontrarse, para pensar experiencias, prácticas conjuntas, cualquier experiencia que llevemos adelante, bueno, de alguna manera se encapsula, suele ser repetitiva o pierde esa mirada revolucionaria que debe tener la educación, me parece. Perfecto, muy bien, Juan, muchas gracias. Y fíjate que hay otra pregunta vinculada con esto que estás comentando, que es ¿cómo han logrado autonomía escolar con relación al gobierno, siendo parte de educación formal? Mirá, la autonomía, a ver, en la Argentina, como decía hace un rato, la nueva ley menciona las tres tipos de gestiones. Nosotros, lamentablemente, no hay una dirección, un ámbito en donde estén las escuelas de gestión social y cooperativas. Estamos dentro de lo que es la educación privada. Esa es una batalla, una lucha que estamos varios colectivos desde buscando esa reglamentación, no solamente en provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias, como dije anteriormente. A ver, la autonomía es la posibilidad de que acá, en el ámbito, hoy la educación privada, hay un dueño donde elige los docentes, y esos docentes trabajan en la escuela a partir de una propuesta pedagógica que presenta ese dueño de la escuela, que en muchos casos lucra con la escuela. Nosotros decimos, nosotros no somos, la escuela no es una mercancía para nosotros, no perseguimos fines de lucro, somos asociaciones sin fines de lucro, somos cooperativas de trabajadoras y de trabajadoras en las cuales queremos tomar las decisiones de quién va a trabajar. Y esas decisiones de quiénes van a trabajar, de quiénes son parte, de alguna manera, como dije anteriormente en la primera aparición, tiene que ver cómo construimos un espacio colectivo en donde las familias, los docentes puedan ser partícipes de esa toma de decisiones. Y ahí, de alguna manera, implica corrernos del listado único en donde un docente por acto público toma un cargo y donde llega puede llegar en un lugar donde lo desea o en un lugar porque está ahí. Ese modelo nosotros entendemos que viene fracasando.
viene fracasando, porque los espacios interesantes que se han construido tienen que ver con espacios donde se han podido conjugar docentes, educadores, educadoras, que de alguna manera persigan un común denominador, una idea común que les permita pensar propuestas para realizar en esas escuelas y en esos territorios. De ahí uno dice que las decisiones las tomamos, y como decía, en relación a la currícula, nosotros hemos modificado la currícula, y con esto cierro porque ahí levantó la mano Eloísa. En la provincia de Buenos Aires, el último año, hay un nuevo régimen académico que habla con la no repitencia de los chicos. Nosotros esa problemática en nuestra escuela la veníamos viendo desde el año 2016. ¿Qué hicimos? ¿Seguimos haciendo que los chicos repitan, alineándonos al modelo que se proponía en ese momento? No. Pensamos una propuesta y la llevamos adelante con los chicos, con la familia, y transformamos esa realidad que 8 años después la provincia de Buenos Aires la está intentando de hacer política pública. Digo, nosotros fuimos consultados a partir también de esta experiencia que veníamos llevando de la no repitencia. De alguna manera la escuela tiene que ser un motor en donde poder pensar esas realidades que nos pasan y poder pensar a esas quejas, convertirlas en problema y problematizarlas. Sí, no, definitivamente todavía hay muchas cosas por hacer, Juan. Y qué bueno que ustedes están en este camino, porque están abriendo como brecha, ¿no? Qué bueno, muchas felicidades. Tenemos aquí una pregunta para Eloísa. Dice, ¿cómo las monedas sociales o los bancos de tiempo pueden ser una valiosa herramienta pedagógica? Yo quiero tomar las dos cuestiones, si te parece, Yali. ¿Por qué? Porque lo que decía Juan, yo digo, es más bien al revés. Nosotros no pensábamos que iba a ser posible hacer lo que hicimos en el Colegio Sarmiento. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el gobierno nacional era de un signo político y el gobierno de la ciudad era de otro. Entonces, entre la directora de la escuela y la secretaria de Educación de la ciudad prácticamente no se podían ver, ¿no es cierto? Bueno, nosotros aplicamos el Delibera y todos esos mecanismos para tener charlas con distintos sectores docentes, y lo que hicimos fue una serie de mesas de conversación mostrando que hay espacios donde la escuela está viviendo que son ya espacios de transformación si son concebidos como tales. ¿Qué quiero decir con eso? Las asociaciones cooperadoras son parte del currículum, o sea, muchas actividades se hacen ya con la presencia de padres y docentes, o digamos juntos, ¿no? En el caso particular de eso que les estoy contando, la razón de la discontinuidad tuvo que ver mucho más con que el proyecto en sí se discontinuó, mejor dicho, hicimos una experiencia con la adecuación tecnológica. ¿Por qué? Porque está a la orden del día la revisión del currículo. Entonces dijimos, tenemos una propuesta, por supuesto usamos nuestras redes de contactos, el gobierno canadiense apoyó, con que apoyó pudimos refaccionar 2 aulas con esa inversión. No fue mucha plata, en aquel momento, fue el 2011, fueron creo que $100,000, una cosa así que para el gobierno canadiense no era plata. ¿Para qué? Para hacer una investigación sobre el impacto de la introducción de la computadora en el aula, ¿sí? Fueron las primeras computadoras que se distribuyeron en ese momento. Y los docentes ganaban lo mismo, nosotros ganábamos una miseria, en realidad era casi redistribuido, porque yo hice la propuesta de que nuestros contratos se distribuyeron por todos los chicos de la universidad que eran nuestros ayudantes alumnos que no cobran, que son los que están al frente del aula. O sea, la injusticia del sistema educativo en Argentina es ejemplar, no puede haber peor, ¿no? O sea, las clases están en las manos de alumnos que no están recibidos, ese no es el problema, pero es que no cobran, ¿sí? Entonces hicimos una gran olla, por lo cual yo fui bastante criticada en su momento, porque obviamente que hubo gente que quería cobrar su contrato completo. Yo dije, no, yo el mío lo pongo 100% para la pizza y después repartimos en cuántas partes y qué le toca a cada uno. Bueno, fue ya eso en sí, en el equipo de trabajo, una diferencia. ¿Quién puede más
cobra menos, quien necesita más, cobra más, ¿no? Que es una lógica que tenemos que llamar economía solidaria, así, sin patrón y con las decisiones tomadas de abajo para arriba. Pero lo que te quiero decir, especialmente a Juan, es esa. No pensábamos que iba a funcionar. Tuvimos que buscar la brecha, no la grieta, la brecha, o mejor dicho, la brecha de la grieta, que era cómo vencemos esa antinomia gobierno de la ciudad, gobierno nacional, porque era una problemática general de las escuelas. Las escuelas en el 2011 estaban en pánico con la introducción de las computadoras. ¿Por qué? Y porque los docentes sabían que no podían hacerse cargo de esos. Ahora, fue con ese espíritu, o sea, buscar lo que aún no pensamos, cómo podemos ser una oferta que ambas partes puedan recepcionar con cierto entusiasmo. Por ejemplo, al contrario de lo que pensamos, varias profesoras que estaban por jubilarse estuvieron mucho más cerca de la propuesta que lo que creíamos, ¿no? Nosotros apostamos, van a venir las más jóvenes. No, vinieron varias de matemáticas, de química, que estaban ahí y se ve que la vocación docente, eso que llamamos vocación docente, es tan fuerte que no se querían ir en ese espacio de mediocridad tremendo, que era entregarse porque ahora los chicos van a manejar Internet y nosotros no. Entonces yo digo, como conclusión, hay que buscar las brechas en las grietas. O sea, las grietas siempre van a existir, el sindicato A con el sindicato B, la educación semiprivada, etcétera, pero las encontramos porque las pensamos juntos. Y después hicimos la propuesta de juntar, primero no, porque están saliendo de la primaria, estaban ahí en esa etapa de transición. Segundo y tercero juntos, con lo cual volvimos a la lógica de la escuela rural, que son todos juntos, ¿no? ¿Con qué apuesta? Con la apuesta de que no podíamos nivelarlos a los alumnos por las edades, ni por la repitencia, ni por nada. Les dimos una lista de 75 proyectos para que elijan. ¿En qué quieres trabajar vos? Quiero trabajar en qué se hace con la basura en la Villa 31 de Retiro, que eran los alumnos que vivían en la Villa 31 de Retiro. Eligieron ellos y los profesores adaptaron a su currículum, de cada uno, su currículum, a la materia y no viceversa. No venían a dar historia de Argentina del siglo XVII, XVIII. No, no, no. Venían a tomar del problema, del proyecto que eligieron los alumnos. Por supuesto, no fue para toda la escuela, fueron 4 grupos, fueron 100 alumnos, concretamente en una escuela de 400, 25%, tampoco es tampoco, ¿no? Con la propuesta de que el año siguiente se replicaría, pero no se replicó porque desde el punto de vista de la escuela, la directora estaba en edad de jubilarse, se jubiló y el proyecto se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque la directora no pudo aceptar en aquel momento que se definiera una idea de edupunk, ahí está para Alejandra, o sea, que fueran los alumnos lo que les enseñaron a los profesores en el aula a usar Internet, porque los alumnos la aprendían en una semana. ¿Está? Quiere decir, ¿dónde estuvo la resistencia? Y bueno, en el saber instituido, digamos así. Y eso yo siento que pasa en todas partes, ¿no? Todos los cotos de saber tienen dueños. Y hay gente que sabe de eso y dice, no, en eso no te metas porque así no va a ser. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora que después siguió y se cortó cuando más tarde se cortó el proyecto, creo que 2014-2015 se interrumpió la distribución de computadoras por la llegada de un gobierno que no estaba muy interesado en celebrar los laureles del gobierno anterior, ¿no? Eso porque no sé de qué país son todos los que están acá. Pero yo digo, es posible y hay que romperse un poco la cabeza para encontrar la estrategia de ruptura haciendo asociaciones alumnos, docentes, directivos y buscando dónde, ¿no? Porque creo que se puede A pensar, ver, Camila.
Es que justo esa es una de las preguntas que tenemos, el tema de la preparación de los docentes, es para Alejandra. Pero antes de pasar a esa pregunta, Elo, me insisten en que pudieras platicarnos. La pregunta es, las monedas y los bancos de tiempo, porque estamos en el marco de un programa de bancos de tiempo, Claro. ¿Cómo puede ser una herramienta pedagógica para los bancos de tiempo? Y te lo comento porque, por ejemplo, en España sabemos que existe una experiencia escolar de bancos de tiempo, donde atienden centros de educación primaria, secundaria, bachillerato, y los alumnos intercambian conocimientos, habilidades, competencias, utilizando la hora como moneda de cambio, fomentando el aprendizaje cooperativo, la reciprocidad y la cohesión social. Entonces, la pregunta para volver nuevamente y enseguida hacemos, le pedimos a Alejandra esto que estás comentando, esta última parte que comentas. Sí, yo tengo la experiencia concreta de Argentina, ¿no? Es que yo fui invitada para dar la charla inicial de la moneda mérito, que fue una moneda de papel muy linda que existió en la escuela, la Perito Moreno de Martínez, ¿no? Si no se hace muy bien eso, como se hizo en España, no sé si hablas de Vilanova la Geltrú u otra, si no se hace una buena preparación, la primera cosa es la desconfianza de los docentes. Van a querer reemplazar mi salario por papelitos. No, no es así. Mi recomendación es que hemos visto donde mejor funciona, es donde empiece todo con una clara diferencia de que no es una forma de evadir la gestión salarial, digamos así, los derechos, digamos, mínimos, pero que existen al final, y que sea una iniciativa de alumnos y padres, en las cuales los docentes entren en segunda instancia. Y eso lo digo por la experiencia de 2 escuelas Waldorf en Argentina, las 2 en la provincia de Buenos Aires, que tuvieron el mismo resultado. Pero, por otro lado, es importante que lo tome la escuela, sea privada o pública, porque los alumnos se van y la población no es estable. Entonces, eso puede quedar como una experiencia única, suelta, cuando en realidad la forma que yo encuentro como la más interesante, de algunas, inclusive estamos hablando acá, que tenemos compañeras de las monedas que tienen un jardín Montessori, y justo tenían una feria en la puerta del jardín Montessori del otro lado de la calle, ¿no? Obvio, entonces fueron juntos los papás y las docentes de la escuela Montessori a ver qué es eso, qué están haciendo y cómo compran y qué hacen. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la resistencia al cambio existe siempre. Y es súper importante eso que dijiste, Yali, de diseñar un proyecto que sea de inclusión y crecimiento para todos y todas, ¿sí? ¿En qué sentido? Que no crean los docentes que, ahora me van a querer pagar con esos papelitos. Cuando en otro momento en Córdoba, la escuela Cosettini, en Capilla del Monte, directamente sí pagaba a los docentes con horas de tiempo que los papás pagaban la colegiatura de sus hijos, en parte en horas que daban a las escuelas para pintar, para hacer lo que fuera. O sea, el potencial de los bancos de tiempo y las monedas sociales no está explotado para nada, ni en Argentina ni en el resto del mundo. El lugar que fue excepción, y ahora no sé cómo está, es Brasil, donde las ferias de trueque lograron, porque coincidieron con gobiernos progresistas, digamos así, del PT, de Marta Suplicy, después de Erundina, consiguieron las llaves de la escuela para entrar a la escuela, porque obvio que la escuela es un espacio que convoca a padres y maestros, ¿sí? Principalmente si se va como una actividad autónoma nuestra, porque es muy difícil que la gente crea que la sociedad civil, cuando decide hacer algo, no está mandatada por algún partido político, alguna idea, alguna filosofía, alguna unidad básica o de los antiguos, ¿cómo se llamaban? Ateneos, o sea, por la cuestión partidaria.
Pero cuando pasa eso, como estamos haciendo ahora en Mendoza, estamos por empezar la capacitación de grupos de cooperadoras escolares en la provincia de Mendoza, con docentes y padres de las cooperadoras que quieren aplicar ya de entrada la aplicación de la billetera digital de monedas sociales en las escuelas. No es que en una escuela ya la tiene de papelitos. Ahora quieren estudiar cómo pasar a una billetera digital de manera que de la escuela A se puede intercambiar con la escuela B. ¿Quién? Los alumnos. No se preocupen que cuando los alumnos estén, van a estar sus papás, y sus papás, que además son docentes, le van a decir a otros docentes, mira, te estás perdiendo algo, porque se puede aprovechar el potencial más grande que tenemos en una sociedad de altísimo desempleo como son las de América Latina, que es la fuerza de trabajo, ¿no? No tenemos posibilidad de poner en valor el tiempo disponible que tenemos. Así que digo, es temón. Definitivamente necesitamos una sesión para escucharte más, Eloisa, No, porque no quiero avasallar. Hasta aquí. ¿No? Miren, hay una intervención de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo que nos está recordando una experiencia muy interesante en México, que es la experiencia del verdillete. Dice, el verdillete es una moneda social o comunitaria educativa creada por niños en el Centro Educativo Jardines de la Ciencia en Querétaro, México. Su propósito es promover valores de economía solidaria, solidaridad y reciprocidad entre los niños, quienes la utilizan para realizar intercambio de productos y fomentar una economía local y ecológica. Nos encantaría ver el video que nos ha compartido Claudia Caballero, de este ejercicio tan interesante del verdillete en Querétaro, pero por lo pronto lo dejamos en el chat para quienes estén interesados lo puedan jalar y que conozcan esta bellísima experiencia. Y también nos habla del texto sobre la experiencia de bancos de horas de Capilla del Monte que acaba de comentar Eloisa. También está la referencia. Y también de los bancos de tiempo escolares que comentábamos hace un momento. Bueno, como ya no tenemos mucho tiempo, sigo con la pregunta que le comentaba también a Alejandra. Alejandra, la pregunta es, esta experiencia que tú tienes de formación docente, de la importancia que tiene la formación de los maestros, porque no es irse directamente con los alumnos, o sea, el primer paso es directamente con los docentes. Entonces, platícanos un poquito más de ello. Sí, lo voy a condensar. Y hay una palabra de Steiner que no se me borró nunca, que es que el maestro debe hacer algo de sí mismo antes de enseñar, en cualquier nivel. Ahora, la formación manifiesta, no la del alma o la del espíritu, es arte, habilidades manuales, saber cantar. Hoy mencionó de tocar la flauta, ¿no? Eloísa. Es una formación muy completa, pero hay algo del manifiesto EduPunk que voy a mencionar que es para los maestros y es traer el mundo al aula. Eso es el mundo al aula, no puede estar separado, ¿sí? Y esto tiene que vivir en mí. Ese maestro tiene que tener esa vivencia, no puede estar apartado. Es tan importante esto y es tan completa la formación como ser humano antes de mostrarme frente a un niño y mirarlo a los ojos. Así de completo es, Ali. Lo condensé lo más que pude. Sí, no, definitivamente necesitamos abrir más espacios. Y
A mí me gustaría, porque tenemos un ejercicio donde estamos colaborando Rosana, Eloísa, tu servidora y otras compañeras, Virgelina Chará y Claudia Caballero, en una experiencia de doctorado alternativo de economías populares y transformadoras. Entonces, no me gustaría cerrar este programa, esta sesión, sin pedirle de favor a Rosana que nos platique un poco sobre esta experiencia. Adelante, mi Rose. Te agarré Bueno, de sorpresa, pero tienes toda la... no lo sabía, pero bueno, no importa. Al ruedo. Bueno, lo primero que quiero decir es que es una iniciativa que coimpulsamos entre varios países, ¿no? Entre México, Colombia, Argentina. El desafío de alguna manera nació por estas otras formas en donde personas de distintos ámbitos, sean campesinos, indígenas, pero también personas de la academia, puedan atravesar esta deconstrucción, por decirlo así, despojarse de lo que traemos o de lo que no sabemos o de lo que creemos que no sabemos, para encontrarnos en un espacio al que llamamos doctorado alternativo en economías populares y transformadoras. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque ponemos en escenario lo productivo, o sea, cualquiera de las personas pueden producir conocimiento. Cualquier persona que quiera atravesar un espacio educativo de formación puede generar provocaciones, implicancias, puede ser parte, puede construir esto, ¿no? Esto que dijo Ale recién, traer al mundo al aula, ¿no? Es justamente traer el mundo al aula. ¿Y por qué? Porque las experiencias de los estudiantes que están participando, de los participantes del doctorado, son múltiples y diversas. Y lo que yo podría rescatar es que en realidad cada una de las experiencias de los distintos lugares del mundo que participan traen su mundo al doctorado. O sea, traen su territorio al doctorado, desde los que están produciendo cacao, desde las artesanas, desde las profesoras de universidades de Colombia o de universidades de Ecuador, que traen la experiencia de la necesidad, más que la experiencia, de poder pensar otras formas de producir conocimiento, pensar, reflexionar sobre formas de producir conocimiento. Me parece que es, digamos, es entrar dentro de un espacio donde primero nos tenemos que provocar nosotros, trabajar bastante el tema de lo que pensamos para la autonomía, no para la dependencia. Ese es otro de los puntos. Y algo que me parece clave es que el doctorado tiene un condimento muy importante, que es que nuestra directora es Virgelina Chará, es una compañera, pero es una persona que viene de los desplazamientos, o sea, ella ha sido firmante, ha sido guerrillera, pero es la que de alguna manera firmó los convenios de paz junto con el gobierno, entonces es una de las personas firmantes. ¿Por qué traigo esta experiencia? Porque en realidad ella viene de toda la cultura afro, del atravesamiento del territorio. Entonces, no es lo mismo alguien que acompaña un proceso que haya pasado por un desplazamiento, porque le hayan matado 2 hijos, porque le hayan matado su marido, porque aún así, con toda la devastación, todo el tiempo quiere crear paz, todo el tiempo quiere crear cuestiones propositivas, todo el tiempo, siempre hay una esperanza, siempre hay como una cuestión. Entonces, me parece que el doctorado tiene este espíritu. Tiene un espíritu que trae lo que son las tongas, a los que por ahí comúnmente llamamos como espacios de taller,
¿no? Desde la cultura afro se llaman tongas. La tonga puede ser narrativa, que es de las narrativas ancestrales, las propias. Trae esto de la identidad propia y trae también el doctorado las identidades propias de cada uno de los territorios. O sea, quienes se ponen en las conversas de cada sesión, que son cada 15 días, en esas conversaciones que se dan, que generalmente son atravesadas hasta el momento por distintas personas que nos cuentan sobre alguna práctica temática en la que vamos avanzando, sean las epistemologías del sur, sean cuestiones que tienen que ver con monedas sociales o con distintos sistemas de financiamiento, o sea, la temática de comunicación, por ejemplo, o la parte que tiene que ver más que nada con esta cuestión de, que no se va a llamar desarrollo humano, pero que tiene que ver con lo humano, con lo propio. Me parece que es extraer de cada uno, que cada uno de los que participa pueda sacar su conocimiento, pueda sacar y ponerlo sobre la mesa para también encontrarnos desde la diferencia, ¿no? No es lo mismo si compañeros y compañeras están en Ecuador atravesando distintas problemáticas a los que están en Colombia, a los que están en Argentina. Digo, tenemos puntos comunes, pero también tenemos prácticas, aprendizajes muy diferentes. Entonces, me parece que eso también le da un condimento. Y otro condimento que tiene, que me parece que es clave, es el habernos dado cuenta como equipo, primero que es un equipo internacional, ¿no? Y que esta práctica se puede llevar a un ámbito local, entre una red de varios, o a un ámbito nacional, en una red nacional entre provincias o entre municipios o como se llamen, ¿no? Alcaldías se llaman otros. Pero me parece que algo que fue muy clave fue que después que terminamos el tercer cuatrimestre, nos dimos, o sea, dijimos, acá tenemos que cambiar algo. Hay algo que no estamos escuchando, hay algo que no estamos haciendo, tenemos que revisar la práctica. Más que nada, nos dábamos cuenta que íbamos como a velocidad por un lado, compartiendo distintos escenarios, pero no profundizando. Entonces, una de las cuestiones claves que se vieron son los grupos de trabajo, que están constituidos en 5 grupos de trabajo, acompañados por cada una de nosotras. Y me parece que ahí se dio el encuentro. Ahí se dio el encuentro y la posibilidad de soñar que quiero, pero soñar que quiero en colectivo. Porque ese grupo, esos grupos, yo voy a hablar por ahí en el que estoy yo, había todo un anclaje muy individualista, en donde cada uno quería poner en tensión lo que hacía. Y en realidad lo que hubo que deconstruir, bueno, está bien, todo eso está. Ahora, ¿cómo hacemos para generar algo común? Que es muchas veces lo más difícil. ¿Y cuál sería ese horizonte, no? Entonces, me parece que, bueno, un poco eso con respecto al doctorado, y la apuesta fue que el doctorado no necesita tener, si bien es cierto que participa universidades alternativas o plataformas alternativas, el doctorado no necesita tener una certificación de las que los doctorados convencionales tienen. Nosotros vamos a construir una certificación participativa, que quiere decir que estamos trabajando en con qué criterios se va a certificar que ese estudiante, ese participante, puede concluir su doctorado, ¿no? Y esa certificación participativa la traemos de las prácticas de la economía social y solidaria, la traemos de las prácticas de las economías transformadoras, donde las ferias, los mercados, los distintos espacios se juntan para decir que el producto que va en una feria, no sé, pienso, un producto, una mermelada, está certificado por todos los que participamos que es válido, que ese producto puede estar en el mercado, ¿no? Por supuesto que dentro de esa certificación van a estar los estudiantes participantes, de los cuales les quiero comentar que más o menos hay un 60% que vienen del ámbito universitario, que son doctores, que son licenciados.
O sea, y en la mezcla, por decirlo, en la mezcla estamos con comunidades indígenas, con comunidades afro, con tejedores, con tejedoras, con artesanos. Y una de las cuestiones que plantea más que nada el tema de la universidad es cómo le ha cambiado la forma de mirar los espacios educativos en donde ellos trabajan, ¿no? O sea que de alguna manera estamos provocando lo que queremos provocar, ¿no? Que es el poder desnudarse un poco y empezar a ponerse otras pieles. EduPunk, no lo saben, pero EduPunk total. Bueno, pues nos vamos con la última reflexión en el mismo orden. Alejandra, Juan, Eloísa, con la última pregunta que es ¿para qué? Adelante, Ale. Estoy fascinada con todo lo que escuché, un poco. ¿Para qué? Tengo una sola respuesta y es muy, a ver, muy concreta. Para formar seres humanos que entiendan lo que es ser libres. Nada más tengo para decir. Perfecto, muy concreto. Gracias. Juan. Bueno, primero agradecerles la invitación, bueno, conocer a personas que no conocía acá, así que primero muy agradecido por eso, espero que el humilde aporte que uno pudo hacer sirva. Eh, y el para qué me parece que estas experiencias, bueno, en algo mencioné en lo que hablé, tienden a construir subjetividades que de alguna manera puedan posicionarse en el afuera de la escuela. Digo, me parece que la escuela tiene esa tarea, una tarea, uno sigue entendiendo la escuela como transformadora. No, bueno, y ese es algo, un punto de partida. Si entendemos como docentes que la escuela transforma, en la escuela pueden pasar muchas cosas en pos de crear subjetividades que de alguna manera tensionen el afuera, critiquen el afuera, no sean dóciles a lo que puede presentar el afuera. Me parece que ahí hay algo que la educación tiene, no debe perder, no debe perder y no la debemos perder nosotros como educadores y educadoras, más allá de la propuesta pedagógica que llevamos adelante. Me parece que eso es fundamental para construir una educación que transforme, una educación emancipadora que es la que de alguna manera uno siempre, desde el lugar de dar clase, busca construir, a veces no sale como la manera que queremos, a veces sale de maneras en las cuales los pibes y las pibas logran salir de estos espacios y podemos ver con el paso del tiempo cómo se vinculan también de alguna manera con una sociedad que de alguna manera a veces no los espera como los debería esperar, pero ellos mismos pueden pensarse como sujetos críticos a lo que de alguna manera no esperan que suceda. Bueno, eso es mi aporte en este sentido. Muchísimas gracias, Juan. Adelante, Elo. Bueno, yo vuelvo al comienzo y le digo a Alejandra que siempre que terminamos una reunión yo busco ver qué es lo que me quedó, ¿no es cierto?, pendiente y que siento que es por ahí fundamental o el núcleo de lo que yo quería transmitir, tiene que ver con el mito de la separación, ¿no? Cuando no nos vemos parte de la naturaleza, o peor todavía, nos vemos parte de la naturaleza y no naturaleza, estamos perdiendo algo que a veces me parece que es fundamental recordar y yo lo tuve muchos años y me sigue acompañando porque les estoy hablando del año 82, por lo tanto hace ¿cuántos años? 43, ¿no? Hace 43 años el profesor que era Herr Kuhn de mi hija en la escuela Waldorf donde estuvo la de San Pablo, eligió para ella esos versos que me hicieron carne, quizás más en mí que en ella, ¿no? Y que dice así, lo sé en portugués, que tengo que hacer un esfuerzo para decirlo en castellano, ¿no? El aire no conoce fronteras y como soplo divino aparece en planta, en animal, en el padre, en la madre, en todas las personas queridas. Asume por un momento la forma de planta y la vuelve a perder. Y respirando formo parte del mundo y el mundo es parte mía.
Eso quería dejar, ¿no? Que ojalá esos diálogos nos sirvan para trabajar el mito de la separación y ver que cuando hacemos algo mal, estamos haciendo mal a nosotras mismas, y cuando hacemos algo bueno, estamos haciendo para todos. Eso quería Así es, dejar. exactamente. Muy bien, mi querida Elo. ¿Estás pidiendo la palabra, Alejandra? Sí, adelante, claro que Eh, sí. lo- eh, Me sorprende, Eloísa, es una oración que se dice a los niños, ¿sí? Y quiero preguntarle a Eloísa, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Me quedé pensando cuando escuché tu hoja de vida, si estuviste en Francia en el proyecto de las escuelas de granja o rurales. Estuve, pero no sé si eran Waldorf. En todo caso, si eran Waldorf, no sé si me enteré, porque estuve en Francia en varias etapas, pero la primera fue cuando era bióloga, o sea, estaba con los virus, la biología molecular y esas cosas, ¿no? Y los Waldorf vino un poco más tarde, y digamos después la cercanía con la economía fue todavía más tarde, pero yo dije, sí, estuve en Francia en los años 60, final de los años 60, no sé si hablas de una experiencia posterior, porque en realidad la Ajá. experiencia más cercana a Waldorf que yo conocí fue en México, Xochicali, creo que la conoce Ujú, más bien Xochicali, ujú. ¿no? Pero la experiencia que yo rescaté de esto es que mi sobrino, el hijo de mi hermano, que vive en Bahía, mostró que no es una escuela de élite, que es una escuela del pueblo. Y No, eso es su claro que casa. no, claro que no. Es su casa Algún está hecha. día me encantaría contarles cuál fue el principio de Steiner en el año 19 y lo que atravesó por la guerra para fundar esta escuela. O sea que tenés el corazoncito Waldorf, Eloísa, ¿eh? Totalmente, totalmente, Gracias. totalmente. Muy bien. No sé, Rosana, ¿tú quieres cerrar con algo? Bueno, a mí me encanta siempre escuchar a mis compañeras y sobre todo esta última experiencia del doctorado. Contigo cerramos, mi querida Rose. Bueno, primero agradecer, qué bueno el haber recorrido cada uno de nosotros distintos caminos para encontrarnos con estas personas maravillosas que hoy están acá y nos están compartiendo su saber, sus sentimientos, sus sensaciones, su pensamiento. Me parece eso maravilloso. Estamos recogiendo en realidad, recogiendo lo que hemos caminado. Y por otro lado, me parece que nada, que estas tertulias son despertadoras, estas tertulias son para encontrarse, estas tertulias son para seguir pensando. Así que no tengo nada más para decir, solamente agradecerles a todos los que estuvieron en diálogo directo y a los que estuvieron en escucha atenta. También agradecerles, sé que está Cristina y Juan por ahí, Juan Padre, de Juan, así que me encanta porque son grandes transformadores también. Así que no tengo mucho más, Yalita. Gracias. Y bueno, me están comentando que hay un mensaje en el chat. Dice, hola Yali, existe una escuela enfocada al manejo emocional de niños jóvenes. Este modelo nace en España con Borja Vilazeta. Mi hija ya asistió al curso, ella tiene 19 años. Los maestros son voluntarios. Esto le ayudó a mi hija a ser más receptiva en su vida diaria. Sus experiencias ante estos temas emocionales, ¿qué resultados se les arroja? Lo saluda Alejandro Agis, de la Ciudad de México. Un abrazo, mi estimada Yali. Igualmente, mi Alex, entonces hay una pregunta, la última, digamos, para cerrar, que el tema de las emociones, ¿qué resultado les arroja en su experiencia? A cada uno, ¿no? Alejandra, Juan y Estela. No, nada. Juan, No escuché bien, Shali, no te entendí bien la pregunta, perdón.
Sí, la pregunta dice, sus experiencias ante estos temas emocionales, ¿qué resultados les ha arrojado? Temas emocionales Con su salud. frente a esto que hablamos. ¿Mm? A mí me parece que yo trabajo en esto porque encontré frente a una gran crisis emocional personal, una gran esperanza. Nada más que eso. Muy bien. Yo tengo digamos, el recuerdo, si quieres, de que un maestro Waldorf habla siempre tranquilo y Alejandra se refirió a eso, o sea, cómo se plantea, cómo se planta, cómo se sostiene frente a reacciones de niños, o sea, coléricos, tiene sus características, ¿no es cierto, Alejandra? Vos sabés de eso, porque de 1 a 7, de 0 a 7 es cuando aparece todo lo que se está construyendo. Y cuando queremos decir, y mi hija lo dice muy claro, bueno, hago de cuenta que soy maestra Waldorf, que quiere decir, bajo y digo, mira, y si, ¿qué te parece si lo miramos todo de nuevo, tú me cuentas y tal? O sea, esa es una experiencia. Y tengo una anécdota muy cortita, Sally, que es que ese chiquito que yo les mostré una foto que estaba haciendo unos aros para mí con conchillitas que sacó del mar, de la playa ahí en Itacaré, y ahora ya está el aro, o sea, ir a buscarlo me costaría $1000, que de manera que va a quedar por allá hasta que tenga un portador, pero lo que quiero decir es que un día la abuela le había dado la cámara de mamá, y él, y la mamá vio y era su cámara de foto, era su instrumento de trabajo, y dijo, mamá, pero vos estás loca, ¿cómo le das mi cámara? Y se la sacó y se puso a llorar, tenía 2, 3 años así, y 3, y se puso morado, 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 o sea, yo le decía así, justo yo llamé a la mamá y la abuela de costado y le dije, mire, mi marido me explicó que los chicos pueden llorar como máximo 7 minutos porque es el tiempo del metabolismo de la adrenalina, el cortisol y no sé qué cosa. Él era doctor en química, ¿no? Y sabía de esas cosas. Entonces, si quieren, si se animan a aguantar que llore 7 minutos, vemos. Bueno, antes de llegar a los 7 minutos, más o menos a los 4 o 5, él paró y dijo, hablen conmigo, estoy llorando. Y entonces ella, digamos que ya conocía el estilo maestra Waldorf, se paró y dijo, sí, si vos dejás de llorar, lo vamos a conversar. Entonces, listo, esta es una de las cosas que yo siempre rescato, ¿no? Cuando queremos bajar la pelota y decir, bueno, pensémoslo, demos una vuelta de tuerca, eso así. Bueno, me pongo el sombrero de maestra Waldorf. Así lo decimos cariñosamente, Alejandra, te cuento, ¿no? Muy claro, ¿no? A esa pregunta de Alejandra Gis. Hay una intervención de Inmaculada que dice, llegué tarde, pero he aprovechado bien la última parte. Muy interesante todo lo que habéis contado porque me interesa y gusto mucho todas estas opciones. De hecho, mi hija es profesora, pero no quiso estar en la educación formal y eligió tener una academia en la que utiliza muchas de estas técnicas y juegos. Muchas gracias y por supuesto veré entero. Pues sí, tenemos la oportunidad de ver en YouTube esta sesión. Y bueno, no sé si Juan, ¿tienes alguna respuesta respecto a la pregunta de Alex Agis? No, no, a ver, yo lo que puedo, lo que entiendo por la pregunta que hacía él, me parece que uno busca hacer una escuela donde la conversación esté presente, donde el diálogo entre estudiantes y alumnos se construya a partir de la palabra. Y me parece que, digo, entendiendo eso, la posibilidad de convivir dentro de una escuela con las diversidades que hay y la escucha permanente al resolver problemas en la cotidianidad que parecen, que a veces, muchas veces la escuela es esa escuela que puede escuchar y abre la oreja para eso, implica que muchas de las problemáticas y esas situaciones que viven los pibes y las pibas lleguen a la escuela y la escuela poder pensar
junto a ellos y acompañado de profesionales según la situación que pueda aparecer, trabajarla de esa manera. Me parece que tiene que haber una escuela receptiva y con una escucha atenta a las problemáticas que vienen sucediendo, que obviamente las adolescencias, yo trabajo con adolescencias, son muchísimas, muy complejas, tiene que ver lo social, lo económico, la situación también de la afuera hacia adentro de la escuela y cómo la escuela puede intervenir en relación a eso. Y también, como decía recién, o creo haberla entendido Eloísa, también de alguna manera que lo emocional no, marca algún tipo de límites también, porque a veces también creemos en esto de que podemos resolver todo y de alguna manera creo que si hay algo que está faltando hoy en las escuelas y que se ha perdido, el límite bien, desde el corazón, desde el amor, desde que uno quiere, digo, desde ese tipo de límite estoy hablando. Cuesta mucho hoy en aquellas mamás que son jóvenes, digo, el conflicto, con esto cierro el tiempo, ustedes hablan mucho del tiempo y a mí es algo que hoy el tiempo y hoy se traía la computadora y hoy es el celular. ¿Cómo hacemos de un tiempo más pausado, un tiempo de pensar? La escuela tiene que ser un lugar para pensar, no hay un tiempo de la inmediatez. Y en esa conversación donde se tensionan un montón de cosas, porque pasan muchas cosas por las redes, en donde la escuela tiene que traerlas a discutir dentro de la escuela, a poder pensarla dentro de la escuela, no satanizar lo tecnológico porque está en la escuela de alguna manera, como de alguna manera puede ser una ayuda para las prácticas pedagógicas que uno pueda pensar. Bueno, ahí se juega mucho de esto en los adolescentes hoy y me parece que la escuela tiene que ser un lugar de escucha permanente, sin a veces la fórmula mágica o la receta mágica para resolver, pero a veces la posibilidad de escuchar a un pibe y de que se abra con un compañero docente o con un educador, marca también esa idea de que acá en la escuela lo voy a decir y algo va a pasar. Hay una recepción. Lo digo acá o te lo digo a vos porque vos vas a hacer algo. Y esa es bueno, me parece que es una de las partes también de la construcción de educador y educadora. Bien, claro que sí. Pues antes de irnos, yo quiero darle las gracias a Julio Gisbert, que ha estado apoyando toda la parte técnica, pero además es nuestro presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Muchísimas gracias, Julio. Acaba de subir al chat también en la liga para que puedan acceder a este programa y a todos los que hemos tenido también y los que vendrán. Muchísimas gracias, Julio, porque por ti estamos aquí. Gracias. Y gracias a todos, gracias por su participación, por sus conocimientos. Estamos en contacto para la invitación de próximas sesiones vinculadas con este tema. Un abrazo, besos, que estén muy bien.